Ahora ella es mía. La frase resonó como un trueno en medio de la plaza silenciosa. Hasta segundos antes, todos se burlaban de la joven viuda, riéndose de su cuerpo, de su soledad y de la pérdida de su rancho. Elena Bañuelos, apenas 23 años, estaba siendo humillada delante de todo el pueblo, convertida en espectáculo de crueldad. Pero, cuando aquel hombre misterioso apareció y arrojó plata sobre la mesa, todo cambió. La risa de la multitud murió en la garganta, y los ojos se volvieron hacia él. ¿Quién era ese extraño que desafiaba la injusticia delante de todos? ¿Qué significaba aquella declaración inesperada? Lo que parecía el fin para Elena estaba a punto de convertirse en el inicio de un giro que nadie sería capaz de predecir. En aquel atardecer, la plaza de Santa Cumbre parecía una arena de gladiadores, pero sin espada ni escudo. El espectáculo era el dolor de Elena Bañuelos, y la audiencia, los propios vecinos. Las sillas estaban llenas, los hombres recargados en los postes, las mujeres cuchicheando detrás de abanicos coloridos. No había compasión, solo un deleite cruel en presenciar la caída de alguien que ya estaba en el suelo. El remate del rancho de Elena no era solo sobre tierras, era sobre identidad, sobre la vida que ella construyó al lado del marido fallecido. Y, para la multitud, el peso de su dolor no pasaba de ser motivo de risa. Es curioso cómo la desgracia de uno puede ser el entretenimiento de muchos. Basta con ver ciertos programas sensacionalistas que explotan el sufrimiento humano como si fuera teatro. Así, cada puja resonaba como una sentencia, cada carcajada como una puñalada. Y Elena, con la cabeza en alto a la fuerza, sentía el corazón despedazarse en silencio. El rematador, hombre robusto y sin escrúpulos, golpeaba el martillo como si tocara un tambor de guerra. Cada golpe arrancaba carcajadas, cada cantidad ofrecida parecía burlarse de la memoria de don Rafael, el marido que dio la vida por el rancho. Algunos pobladores ofrecían cantidades irrisorias solo para prolongar la vergüenza, como quien atiza una hoguera solo para ver hasta dónde llega el incendio. Elena respiraba profundo, tratando de tragarse el llanto, pero la sensación era de estar desnuda delante de todos, expuesta en su fragilidad. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, no vemos historias reales de personas ridiculizadas por lo que poseen o dejan de poseer? Esa era la escena, una comunidad entera convirtiendo el dolor de una joven en espectáculo barato. Y lo peor es que nadie parecía dispuesto a parar. Lo que se dibujaba allí no era solo un remate, era la consagración de una injusticia. Y, sin embargo, aun en medio de la vergüenza, había una fuerza silenciosa dentro de ella. Elena sabía que, si cedía a la desesperación, daría a aquella multitud exactamente lo que esperaba, la derrota completa. Sostuvo firme las manos, como quien sostiene las riendas de un caballo desbocado, y mantuvo los ojos fijos en el suelo, tratando de ahogar las risas que le atravesaban el alma. Era como estar en el epicentro de un terremoto, con todo alrededor desmoronándose, pero aún así resistí de pie. Tal vez tú ya has sentido eso, cuando parece que el mundo conspira contra ti y aún así una centella insiste en no apagarse. Pues era esa centella la que, sin que ella lo supiera, estaba a punto de atraer lo inesperado. Porque, en ese instante, un hombre de las montañas ya caminaba hacia la plaza, listo para interrumpir el espectáculo de la crueldad y cambiar el rumbo de la historia. Cuando la risa parecía no tener fin y el martillo del rematador estaba a punto de cerrar la venta, un sonido metálico rompió la euforia de la multitud. Sobre la mesa, tintinearon barras de plata, reluciendo bajo el sol poniente. El silencio fue inmediato, como si el propio aire hubiera dejado de circular. Todos los ojos se volvieron hacia un hombre que caminaba firme, viniendo de la sombra de las calles laterales. Él usaba ropas sencillas de cuero curtido, botas gastadas y un sombrero que escondía parte del rostro marcado por el viento de la montaña. ¿Quién era él? Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero su presencia imponía respeto. Con voz grave y serena, dijo que pagaría la deuda íntegramente, ahí y ahora. El rematador, sorprendido, tartamudeó, pero no se atrevió a contestar el peso de la plata. El pueblo, antes tan ruidoso, ahora se encogía en silencio, incapaz de entender lo que pasaba delante de sus propios ojos. Fue en ese instante que el extraño levantó el rostro y señaló a Elena, la viuda que aún trataba de comprender la escena. «Ahora ella está bajo mi protección», declaró, firme como quien decreta una ley. La frase atravesó la plaza como una flecha, silenciando cualquier intento de burla. La multitud, que segundos antes se alimentaba de la vergüenza de una joven, ahora parecía hipnotizada por la valentía de un solo hombre. Muchos se miraron entre sí, sin valor para reír, temiendo la fuerza invisible que emanaba de aquel forastero.
Quien ya presenció un momento en que la verdad cae la injusticia sabe el poder que tiene una voz firme en el momento justo. No era solo el dinero lo que sorprendía, era la osadía de desafiar al coro de los crueles. Hasta los niños, antes risueños, se callaron como si percibieran que estaban ante algo grande, algo que más tarde se transformaría en una de esas historias emocionantes que resuenan por generaciones. Elena, atónita, no sabía si llorar, si agradecer o si correr de allí. El corazón latía descompasado, como quien despierta de una pesadilla, sin saber si ya está de vuelta en la realidad. Aquella mano extendida en su dirección representaba más que el pago de una deuda. Era la oportunidad de recuperar la dignidad que le había sido arrancada. Y el pueblo, que antes la trataba como motivo de chacota, ahora observaba en silencio avergonzado, como cómplices sorprendidos en pleno acto de crueldad. ¿Cuántas veces no vemos, en nuestras propias jornadas, una intervención inesperada que cambia el rumbo de todo? Un trabajo que surge cuando la esperanza ya se acabó, un amigo que aparece en el momento justo, una puerta que se abre cuando todas parecían cerradas. Pues eso fue lo que le pasó a Elena en ese instante. Y el hombre que surgiera de las montañas no estaba allí por casualidad. Había una promesa detrás de su gesto, y esa promesa pronto sería revelada. Después de que el polvo de la plaza bajó y el shock inicial dio lugar a un silencio respetuoso, el hombre misterioso finalmente se presentó. Se llamaba Joaquín Morales, venido de las montañas de la Sierra Madre. Su voz no tenía prisa, cargaba el peso de quien habla poco, pero siempre dice algo que vale la pena escuchar. Mientras todos aún trataban de entender el motivo de tanta osadía, él reveló el secreto que guardaba desde hacía años. Don Rafael, el difunto marido de Elena, había sido su amigo leal, de esos que se encuentran una vez en la vida y nunca se olvidan. Y, en una noche distante, delante de una fogata en las laderas frías de la sierra, Rafael le había pedido: «Si algún día me voy, cuida de mi esposa. No dejes que la maltraten». Joaquín no estaba allí para jugar al héroe, estaba cumpliendo una promesa antigua, sellada no en papeles, sino en honor. La multitud, que antes reía, ahora escuchaba en silencio, como niños delante de una historia contada por un anciano. No era solo sobre pagar una deuda, era sobre la fuerza invisible de los lazos que sobreviven hasta la muerte. Promesas como esa no se encuentran en contratos, sino en la verdad de la mirada y en la firmeza de la palabra. Quien ya hizo un juramento de corazón sabe que se convierte en parte de quien somos, imposible de olvidar. Y es justamente ese tipo de lealtad la que muchas veces falta en nuestra sociedad, donde amistades se deshacen por tan poco. Joaquín mostraba que aún existen hombres que no abandonan un compromiso, aun cuando nadie más está mirando. Para Elena, aquella revelación no era solo sorprendente. Era como si el espíritu de Rafael hubiera vuelto para rescatarla a través de aquel hombre. Y el pueblo, ahora avergonzado, percibía cuánta injusticia había en aquella escena inicial. Elena, con lágrimas en los ojos, sentía la presencia del marido como si él estuviera a su lado, sonriendo ante la fidelidad del amigo. El corazón, antes aplastado por el peso de la humillación, comenzaba a latir con una nueva esperanza. La idea de que alguien se acordara de ella no por lástima, sino por deber de honor, encendía dentro de ella una llama olvidada. Era como descubrir, en medio del desierto, un pozo de agua fresca. Y así, delante de todos, Joaquín reafirmó: «Mientras yo viva, nadie la tocará, ni a ella ni a su tierra». Esa declaración no era solo protección, era el anuncio de una jornada que apenas comenzaba. Pues, aunque Elena hubiera encontrado amparo, el pueblo no dejaría de observarla con ojos de juicio. Y pronto vendría el momento de dejar atrás Santa Cumbre, rumbo a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En aquella misma noche, sin aspavientos, Elena y Joaquín dejaron Santa Cumbre atrás. Ya no había más espacio para ella en aquel pueblo donde cada piedra de la calle parecía cargar ecos de burla. Montados en mulas resistentes, siguieron rumbo a las veredas que llevaban a las alturas de la Sierra Madre. El viento frío de la noche cortaba el rostro, y las estrellas iluminaban el camino como si fueran testigos de una travesía sagrada. Elena, acostumbrada a la comodidad relativa del rancho, se extrañaba con cada piedra suelta y cada ruido del monte. El miedo a la oscuridad se mezclaba con la ansiedad de recomenzar, pero a su lado había una figura sólida, firme como la propia montaña. Joaquín caminaba sin dudar, conocedor de cada curva y cada río que necesitaban cruzar. Era como si él llevara en sí la fuerza de la tierra. Cada paso alejaba a Elena del peso de la humillación y la acercaba a un destino desconocido, pero prometedor. Las veredas de la sierra no estaban hechas para los débiles.
Rocas puntiagudas, barrancos empinados y arroyos helados ponían a prueba la resistencia de ambos. Elena sentía el cuerpo cansarse con cada subida, los músculos ardiendo en protesta, pero la mirada firme de Joaquín le daba valor para no rendirse. Él le mostraba cómo apoyar el pie en las piedras, cómo usar el bastón para equilibrarse y cómo enfrentar la corriente sin ser llevada. El frío mordía los huesos, y la respiración salía en nubes blancas, pero con cada obstáculo superado, algo dentro de ella se fortalecía. Es curioso cómo, cuando somos empujados fuera de la zona de confort, descubrimos fuerzas que ni sabíamos que poseíamos. Muchas personas, al recordar historias emocionantes, relatan justamente eso. La superación viene cuando no hay otra opción además de avanzar. Así, paso a paso, Elena dejaba de ser solo la víctima de la plaza y comenzaba a convertirse en sobreviviente de las montañas. Durante la travesía, Joaquín hablaba poco, pero cada gesto era una lección práctica de vida. Cuando el fuego de la fogata iluminaba su rostro, Elena veía no solo un protector, sino un guía capaz de transformar dificultades en aprendizaje. Él le enseñaba a escuchar los sonidos de la noche para identificar peligros, a reconocer huellas de animales en la tierra húmeda y hasta respetar el silencio como aliado. Para Elena, todo era nuevo, aterrador y fascinante al mismo tiempo. Con cada amanecer, con el sol dorando las montañas, ella sentía que se distanciaban no solo del pueblo, sino también de la imagen frágil que cargaba de sí misma. Era como si cada piedra en el camino quebrara una parte de su antigua inseguridad, y aunque no lo percibiera totalmente, su transformación ya había comenzado. Pues en las montañas, la comodidad desaparece, pero a cambio surge algo más valioso, la verdadera fuerza interior. En las primeras semanas en la sierra, Elena enfrentó su mayor desafío, reaprender a vivir. El rancho que perdiera parecía distante, casi un sueño, y ahora su realidad estaba hecha de madera bruta, humo de fogata y leche de cabra fresca. Joaquín, paciente como un maestro, le entregaba tareas que parecían imposibles para sus manos delicadas. Cortar leña con una hacha pesada, cargar cubetas de agua de un arroyo distante, levantar cercas de madera. Al principio, ella tropezaba, se equivocaba, lloraba en silencio, sintiéndose inútil. Pero, poco a poco, algo cambió. Cada tronco rajado, cada llama encendida con chispa y piedra la hacía descubrir que había dentro de ella una fuerza dormida. El cuerpo se cansaba, pero el alma se fortalecía. Era como si la humillación de la plaza fuera quemada junto al fuego de la leña, transformando dolor en aprendizaje. Allí, la viuda gorda dejaba de ser solo blanco de burlas y comenzaba a forjarse como mujer de verdad. Las cabras se convirtieron en sus compañeras diarias. Joaquín enseñó a ordeñar, a reconocer señales de enfermedad y hasta a conducirlas por las veredas estrechas. Elena se reía de sus propios intentos torpes, y, por primera vez en mucho tiempo, descubría que reírse de sí misma podía ser liberador. Al cuidar de los animales, percibía que responsabilidad genera dignidad, y cada pequeño éxito aumentaba su confianza. Había días en que el frío era insoportable y el cuerpo pedía descanso, pero la mirada firme de Joaquín le recordaba que nadie crece sin esfuerzo. Ese proceso era más que supervivencia, era renacimiento. Quien ya pasó por momentos de reinvención lo sabe bien. Al principio parece imposible, pero con el tiempo la disciplina se vuelve aliada. Elena no estaba solo aprendiendo a vivir en la sierra, estaba aprendiendo a vivir consigo misma, sin depender de la aprobación ajena. Con cada tarea concluida, ella se sentía menos víctima y más protagonista de su propia historia. Cierta noche, sentada al lado de la fogata, Elena miró sus propias manos callosas y sonrió. Eran manos diferentes de aquellas que en otros tiempos sostenían bordados u ollas en el rancho. Ahora eran manos fuertes, marcadas por el trabajo, manos que contaban la historia de una mujer que no se rindió. Joaquín observaba en silencio, orgulloso, pues sabía que la transformación estaba sucediendo delante de sus ojos. Lo que antes era dolor ahora se convertía en resistencia. Lo que antes era vergüenza ahora se transformaba en orgullo. Es en ese punto que muchas vidas cambian. Cuando el peso de la injusticia no nos paraliza, sino que nos enseña a levantarnos más fuertes. Elena, que antes veía el cuerpo como motivo de escarnio, comenzaba a verlo como instrumento de fuerza. Y así, sin darse cuenta, construía la base de una nueva autoestima. El próximo paso sería aún mayor, percibir que podía no solo sobrevivir, sino también prosperar. Con el pasar de los meses, Elena comenzó a percibir cambios profundos en sí misma. El cuerpo que antes era motivo de burla, ahora cargaba fuerza y resistencia. Cada paso por las veredas de la sierra, cada tronco cortado,
Cada cabra cuidada contribuía a reconstruir su confianza. Antes, la opinión de la multitud definía quién ella era. Ahora, la propia determinación dictaba el ritmo de su vida. Joaquín, siempre paciente, reforzaba que el verdadero crecimiento no viene de la aprobación de otros, sino de la certeza interna de que somos capaces. Elena se levantaba temprano, encaraba el frío de la mañana y sonreía ante desafíos que antes la paralizarían. Sentía que cada pequeña victoria la transformaba y que la humillación sufrida en Santa Cumbre ya no tenía poder sobre su autoestima. Es como aquellas historias reales que nos inspiran. La fuerza nace justamente en los momentos más difíciles, cuando decidimos no sucumbir. Ella comenzó a percibir que prosperar era posible, aun después de tanto dolor y escarnio. El crecimiento personal de Elena iba más allá de la fuerza física. Ella comenzó a comprender sus emociones, a lidiar con el miedo y la vergüenza que cargaba desde hacía años. Cada noche la sierra era una oportunidad de reflexión. Cada amanecer, una invitación para recomenzar. Las miradas que antes la herían en Santa Cumbre no existían allí, y eso le permitía experimentar una libertad nueva, casi olvidada. Ella aprendió a reírse de sí misma, a aceptar sus imperfecciones y a valorar sus conquistas. Joaquín, a su lado, no solo protegía, sino que enseñaba que la vida se fortalece cuando se domina a sí mismo. Y Elena comenzó a percibir que, a pesar de las críticas y la burla, era capaz de escribir su propia historia, sin necesitar aprobación externa. Esa sensación de control, de poder sobre el propio destino, generaba una felicidad silenciosa, pero profunda, que transformaba su visión del mundo. Con el tiempo, Elena pasó a ver cada obstáculo como aprendizaje, cada dificultad como oportunidad. Se sentía más completa, más confiada, y cada día en la sierra reforzaba que nada podría tumbarla fácilmente. Su autoestima crecía, no por comparaciones con otros, sino por el reconocimiento interno de su propia fuerza. El pueblo que antes la humillaba se convirtió en solo un recuerdo distante, una sombra del pasado que ya no podía tocar su presente. Ella descubría el placer de pequeñas conquistas. Construir un refugio resistente, organizar el rebaño, encender una fogata con facilidad. Cada gesto simple se convertía en una victoria, y la confianza que antes parecía inalcanzable ahora fluía naturalmente. Así, Elena caminaba hacia la próxima etapa de su jornada, más madura, más sabia y lista para enfrentar desafíos aún mayores. Pues, en la vida, el verdadero poder surge cuando superamos la vergüenza y nos descubrimos capaces. Cierta mañana, mientras organizaba las pertenencias en la cabaña, Elena encontró un libro antiguo escondido entre tablas del suelo. Sus manos temblaron al tocar el cuero desgastado y el olor de papel envejecido la envolvió como si guardara secretos del pasado. Al abrirlo, percibió que era un libro mayor, repleto de registros detallados sobre propiedades y derechos de Santa Cumbre. Cada página era un testimonio silencioso del tiempo, de la historia y de la lucha de quien vino antes de ella. El corazón de Elena se aceleró. Allí estaban las pruebas legales de que su rancho poseía derechos sobre los canales de agua del valle. La ambición de Tadeo Blanco, que planeara tomar su tierra, comenzaba a desmoronarse ante aquel hallazgo inesperado. La sensación de poder y justicia se mezclaba con la adrenalina. Finalmente, la historia de su familia podría ser defendida con argumentos reales, sólidos e irrefutables. Elena mostró el libro a Joaquín, que examinó cada página con atención y una sonrisa discreta en los labios. «Esto cambia todo», dijo él, y no había exageración en sus palabras. La información contenida en aquel libro antiguo era más que papel. Era la prueba de que la injusticia planeada por Blanco no tendría base. Era como descubrir una carta secreta que nadie imaginaba que existía, revelando que la victoria aún estaba a su alcance. La emoción se mezclaba con la determinación. Elena ahora sabía que no necesitaba más huir de la codicia ajena, sino enfrentar el problema con estrategia. La sensación de impotencia que la había acompañado desde el remate comenzaba a disiparse, sustituida por confianza. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, algo olvidado o escondido puede surgir como llave de solución? Ese descubrimiento mostraba que paciencia, atención y valor pueden revertir situaciones aparentemente imposibles. El libro se convirtió en el centro de planes y estrategias. Elena y Joaquín discutían cada detalle, cada cláusula, cada registro que pudiera ser usado para proteger el rancho. La sierra, que antes parecía solo refugio, ahora se transformaba en base de operaciones para justicia y reconquista. Ella entendía, finalmente, que su fuerza no venía solo del valor físico, sino también del conocimiento y de la información correcta. El pueblo, tan rápido en burlarse, no tendría más poder sin pruebas concretas.
Y mientras estudiaban cada página, Elena sentía crecer dentro de sí una confianza serena, la de que estaba lista para enfrentar a Blanco y a aquellos que la amenazaban. Ese descubrimiento no solo cambiaría el destino del rancho, sino que también consolidaría la transformación de Elena en una mujer capaz de luchar por lo que es suyo, sin miedo, sin vergüenza y con dignidad. El día del enfrentamiento finalmente llegó. Tadeo Blanco, arrogante y convencido de su codicia, apareció en la orilla del valle con una carreta ruidosa, rodeado por matones y miradas desafiantes. Elena y Joaquín, lado a lado, no mostraban miedo, solo firmeza, cada gesto cargado de determinación. El libro antiguo, ahora debidamente protegido, era la prueba concreta de que los planes de Blanco no tenían fundamento. Los vecinos, que antes se mantenían a distancia, comenzaron a acercarse, inspirados por el valor de Elena. Era el momento en que la comunidad descubría que la unión hace la fuerza y que la justicia histórica pesa más que la codicia individual. Cada palabra de Joaquín, cada mirada de Elena, transmitía confianza, mostrando que aquel enfrentamiento no sería solo físico, sino también moral. Blanco, irritado y sorprendido con la resistencia, trató de presionar, amenazar y sobornar, pero encontró una barrera de valor que él no esperaba. Elena, con la voz firme, recitó cláusulas del libro mayor, probando que los canales de agua y el rancho eran derechos legítimos de su familia. La multitud, ahora a su lado, comenzó a presionar a Blanco y sus hombres, mostrando que el poder del colectivo supera el ego de un solo individuo. Joaquín conducía cada movimiento, coordinando la defensa, pero también dando espacio para que Elena demostrara su fuerza recién descubierta. Era la concretización de todo lo que habían aprendido en las montañas: resistencia, conocimiento y unión. El pueblo que antes la humillaba ahora atestiguaba la transformación de Elena en líder y defensora de su propio destino. El enfrentamiento terminó sin violencia extrema, pero con la victoria clara de la justicia. Blanco, derrotado y frustrado, fue obligado a retroceder, percibiendo que la codicia no vence cuando se enfrenta valor, conocimiento y unión. Elena sintió una ola de alivio, mezclada con orgullo, mientras los vecinos celebraban la protección de su propiedad. Joaquín, silencioso, sonreía discretamente, sabiendo que lo más importante había sucedido. Elena había asumido control de su vida. La sensación de humillación que la marcó en el remate desaparecía lentamente, sustituida por la certeza de que ella podía enfrentar cualquier adversidad. Las historias emocionantes que ella viviera hasta entonces mostraban que la vida reserva sorpresas y que la justicia, aunque a veces tardía, prevalece. Y, a medida que el sol se ponía sobre el valle, una nueva fase de la vida de Elena comenzaba, más fuerte, más confiada y lista para crear su propia historia con Joaquín a su lado. Después de la victoria contra Blanco, Elena sintió que algo dentro de sí finalmente se completaba. No se trataba solo de proteger el rancho, sino de crear lazos que le daban un nuevo sentido de pertenencia. Los vecinos del valle, antes distantes o indiferentes, comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda, compartiendo historias y trabajo. Joaquín, siempre discreto, se convirtió en presencia constante, no solo como protector, sino como compañero y amigo confiable. Elena percibió que, a pesar de la humillación y las pérdidas, podía construir una nueva familia basada en apoyo, respeto y solidaridad. Cada día era un aprendizaje, cada gesto de colaboración fortalecía los lazos. Era una unión de corazones y esfuerzos, donde cada persona tenía valor, contribuyendo a la vida en el valle. La sensación de aislamiento que sintiera en Santa Cumbre desaparecía, sustituida por calor humano y pertenencia genuina. Los momentos simples se volvieron los más preciosos. Reuniones alrededor de la fogata, risas compartidas durante tareas y hasta pequeñas celebraciones hacían que Elena percibiera el verdadero significado de comunidad. Joaquín ayudaba a organizar el trabajo, pero también enseñaba la importancia del cariño y la paciencia. Elena comenzó a percibir que protección no es solo alejar peligros, sino crear un ambiente donde todos pueden crecer y florecer. El respeto y la amistad entre los vecinos se transformaron en pilares de su nueva vida. Ella sentía orgullo de sí misma y gratitud por cada persona que aceptara hacer parte de su jornada. Lo que antes era soledad, vergüenza y miedo ahora se transformaba en amor y confianza. Y, mientras observaba el valle al amanecer, Elena comprendía que la vida podía ser generosa cuando se permite construir relaciones genuinas. Con el tiempo, esa nueva familia se consolidó, cada uno desempeñando un papel único en la rutina de la comunidad. Elena y Joaquín, lado a lado, se convirtieron en líderes naturales, orientando, protegiendo e inspirando a todos alrededor. Los niños corrían por las veredas,
Las cabras pastaban en seguridad y los adultos colaboraban con entusiasmo. Cada conquista era celebrada, cada desafío enfrentado con unión y valor. Elena, que antes se sentía despreciada y sola, descubrió el placer de compartir responsabilidades y alegrías. Era el tipo de realización que no se mide en bienes materiales, sino en la fuerza de lazos humanos. Allí, entre las montañas y arroyos de la Sierra Madre, ella encontró afecto, lealtad y pertenencia. La humillación de la plaza se transformara en lección de vida, y el valle se convertía en escenario de nuevas historias, donde Elena finalmente sentía que estaba en casa. Elena, después de meses de transformación, sentía que había renacido. La vergüenza, el dolor y las burlas que antes la definían habían sido sustituidas por valor, dignidad y pertenencia. Cada mañana en la Sierra Madre era una invitación para continuar creciendo, enfrentando desafíos y celebrando pequeñas victorias. Joaquín estaba a su lado, no solo como protector, sino como compañero de vida, ofreciendo apoyo constante e inspiración silenciosa. Ella percibía que la verdadera fuerza venía de la unión entre aprendizaje, experiencia y solidaridad de la comunidad. El miedo que la acompañaba desde la plaza desapareciera, sustituido por la confianza en sí misma y en los lazos que construyera. Cada tarea cumplida, cada desafío superado, consolidaba la certeza de que podía prosperar. Era como si el viento frío de las montañas soplara fuera toda duda, dejando solo determinación. Elena se sentía viva, entera y capaz de enfrentar cualquier adversidad futura. El valle, antes solo refugio, ahora era escenario de sueños y conquistas compartidas. Elena veía en cada vecino, en cada gesto de apoyo, la fuerza de una familia que ella misma ayudara a formar. El rancho, protegido por el libro antiguo y por el esfuerzo colectivo, era más que propiedad. Era símbolo de resistencia y justicia. Ella entendía que la vida nunca prometió facilidades, pero ofrecía oportunidades para aquellos que se levantan ante las dificultades. La sensación de pertenencia, el respeto conquistado y el amor que crecía cada día eran recompensas que